buenas noches, tengan todos ustedes, mi querido Erwin, mi pana. Estamos empezando la segunda temporada de Chisme Santo. Queremos en esta segunda temporada darle con todos. Hemos descansado lo suficiente y lo vamos a meter con todo, ¿verdad? Eso es. Entonces, un saludo cordial, fraterno a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, a quienes nos han extrañado y estaban esperando de repente este tiempo. Es una bendición y estamos aquí. Eso es lo importante. Estamos con vida, con salud, para seguir adelante hasta cuando Papá Dios así lo permita. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos han extrañado. Es decir, algunos comentarios, ¿cuándo vuelven? ¿Cómo es? Nos han dejado con algunas dudas. Gracias, y vamos gracias. vamos a continuar. Eso es. Hasta donde Dios lo permita, vamos a seguir en este programa que es Chisme Santo, ¿ok? En esta oportunidad no es a nuestro amigo David. No quiere decir que le hemos aleado, que le hemos deshecho. No quiere decir eso. Él está ahorita con algunas emergencias, pero ya va a estar con nosotros también, ¿verdad? Exactamente, así es. Vamos a tomar un tema, o toda esta temporada, la segunda temporada de Chisme Santo, vamos a tomar temas muy fuertes. Son temas que tal vez hay mucha duda en la juventud y en toda la gente. Y queremos tomar estos temas. Y si usted tiene algún tema o alguna pregunta, tiene que hacerlo en los comentarios, ¿exacto? Y exactamente, cualquier pregunta. Entonces pedimos también, hermanos, sus oraciones. Oren por este ministerio, por nuestras vidas, porque así como está en la buena voluntad, el deseo, también el enemigo siempre quiere poner trabas, obstáculos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Tuvimos algunos inconvenientes, pero aquí estamos, ¿verdad? Vamos a seguir luchando. Arrancamos el tema de hoy día, mi querido amigo. ¿Cuál es el tema de hoy? Muchos estarán diciendo, a ver, ¿de qué van a hablar? Del sexo. Ya. Podemos hablar del sexo. Hay muchos... No es el sexo, no se emocionen. Podemos tocarlo, pero más adelante, si usted lo escribe, nos comenta. El tema de hoy día es la muerte. ¿Qué es la muerte, mis queridos hermanos? Vamos a arrancar con este tema. Sé que tal vez es un tema muy controversial, ¿sí? Porque hay mucha gente que cree que hay una vida más allá y hay también gente que no cree que no hay vida más allá. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte, mis queridos receptores, mis queridos amigos? ¿Qué es la muerte, Edwin? ¿Cómo podemos empezar? A ver, hablando de la muerte. Wow, la muerte. Bueno, una de las cosas que sí o sí, yo, tú y los que nos ven, sí o sí vamos a tener una cita alguna vez con la muerte, ¿no? Entonces, o sea, de eso nadie se libra, por ejemplo. O sea, es algo que va a venir. ¿Cuándo? Había un presidente de los Estados Unidos que decía, hay dos cosas en la vida que te va a llegar. Uno es los impuestos y otro es la muerte. Aunque muchos dicen, son capísimos para evadir los impuestos, ¿no? Pero la muerte no se puede evitar. La muerte te va a llegar y te va a llegar. Hay un pasaje aquí en Santiago que estuve comentando, Santiago capítulo 13 al 15, dice así, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es esa palabra? ¿Sabe? Cuando dice aquí la vida es como una nieblina, la nieblina siempre es pasajera y rápida. No es que se va a quedar en el mismo lugar y va a ser lenta, no, es rápida, pasa la niebla. Aparece y desaparece. Y desaparece. Y así es y aquí cuando empieza así, podemos empezar a definir, hoy día podemos estar con vida y mañana ya no podemos estar con vida. Y así es.
Hoy día podemos estar haciendo planes, esto, mañana esto haremos, esto, pero mañana ya no estar aquí en la pieza. Puede ser eso, ¿verdad? Alguien decía, lo único que a nosotros ahorita es nuestro solamente es el hoy día. El mañana no, dice, el mañana está en las manos de Dios y de verdad es así. Es así, ¿verdad? Entonces hoy estamos aquí y también este pasaje que está en Hebreos 9:27 dice, ¿no? Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. El juicio. Entonces, En eso, pero hay un poquito de polémica. ¿ya? No es que nosotros no creemos en la palabra. Hay mucha gente que tal vez que no es creyente, dice que no existe la muerte del más, perdón, la vida del más allá no existe. No existe. Solamente esto nomás. Esto de aquí. Hay otras religiones, otras sectas también que dicen que hay reencarnamiento. Es decir, que uno, si es bueno en vida, vas a encarnar en cosa buena. Y si fue malo, en una cosa mala. Claro, dice, vamos a aparecer en una mariposa. Y todo aquello. Pero nosotros, como un punto cristiano, vamos a tener la base siempre en la Biblia, y la Biblia dice esto, que está establecido que el hombre viva y después viene la muerte. Pero ¿dónde se origina la muerte? ¿Fue siempre el plan de Dios la muerte? No. Cuando creó, ¿no? Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahí aparece la primera parte de la muerte. La primera vez que menciona a Dios que el hombre puede morir. Pero nunca ha estado en un plan de Dios que el hombre muera, porque había vida eterna en el hombre. Acuérdate de ese pasaje de Génesis 3:22, dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí Génesis habla que había dos árboles en principio. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el otro, el árbol de la vida eterna. Y solo de un árbol Dios lo prohibió que coma, y era del conocimiento del bien y del mal, pero no del árbol de la vida eterna. Es por eso cuando ellos cometieron el error, pecaron, se introdujo la muerte, todo, ellos dijeron, capaz esos alcancen también su mano y tengan vida eterna, mejor saquémoslos. Ahí fue el principio de la muerte. Una pregunta, Edwin. Muchos dicen, Dios dijo que iba a morir el hombre, pero no murió. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? O sea, en el momento que Adán, digamos, y Eva, ¿no?, comen de ese fruto prohibido, no mueren en ese rato, porque Adán, no tengo ahorita la edad, pero creo que es algo de 900 años vivió Adán, ¿no? Sí. O sea, no murió en ese momento, pero a partir de ese día, ya, o sea, de lo que de pronto están caminando así, ¿no?, y tenían que seguir, pero de pronto acá desobedecen, ahí empieza ya el declive, y empezó ya como que cuenta regresiva ya para Adán, en ese momento, y luego sí, hay una muerte, porque no dice, no es como que Elías fue arrebatado, así. Adán murió, ¿no? Hay un pasaje en Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo el hombre por cuanto todos pecaron. Entonces, por el pecado se entró la muerte, pero tal vez en ese instante, tal vez la gente cuando le dice, y ciertamente morirás, más o menos se imagina agarrar al árbol, comer y ¡pum!, morir. No, el hombre tenía vida eterna. En el momento que él desobedeció y pecó, murió. Bueno, yo tengo dos formas de que el hombre murió. Uno, espiritualmente. Porque antes de la desobediencia del pecado, Adán y Eva tenían una libre conversación con Dios. Es decir, que podían conversar, hablar, verse frente a frente. Pero en el momento que han pecado, Adán y Eva se esconden.
Entonces, ¿por qué te escondes? No me digas que has comido del árbol que te dije que no comiences. En el momento dijeron, sí, es que la mujer y todo, cierta. Y de ese momento hubo una separación entre Dios y el hombre. Espiritualmente murió la relación con Dios y el hombre. Ahora, físicamente también murió. Sabemos que desde ahí ya no tuvieron más vida eterna. Fueron echados del Edén, fueron quitados, prohibidos para poder tener vida eterna. Y desde ahí empezó el declive, como tú dices. Empezaron a morir. Ahora Salmos también nos dice que el hombre actual ya no va a llegar más que a los 70 años. Y estamos viéndolo en la realidad, ¿verdad? 70 años el hombre, dice, y el más como que fuerte, el que se pudiera ver, 80 años. 80 años. Pero hay gente que, el otro día escuchaba, decía bien, abuelita, no sé de qué país, 123 años. Que, bueno, eso decía como que una yapa, ¿no? De parte, es decir, como dicen, no, por ejemplo, una de las cosas, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tengas larga vida, por ejemplo, o sea, como que Dios bendiciendo. Pero claro. Después ya, lo que está establecido, 70, 80. Ya, pero como que no vamos a esperar ahí, porque como decíamos al principio, la muerte puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Había una experiencia muy fuerte en mi vida que pasó este tiempo, que tú sabes, ¿verdad? Que estuve en terapia intensiva y estuve, se puede decir, en coma, muerto un día, o luchando entre la vida y la muerte, entre un día y una noche. Entonces, fue una experiencia muy terrible. Porque yo comento a todos esto, en ese momento, tú escuchaste mi testimonio, ¿verdad? Que cuando yo estuve en cama luchando por sobrevivir, vino el diablo y quiso reclamar mi alma. Me dijo, por esta razón me pertenece. Y me empezó a mostrar pecados que yo había cometido, por esto. Yo decía, perdón, Señor, perdón, porque estuve todavía entre la vida y la muerte. Si alguno se me ha escapado, perdóname, Señor, en ese momento, ¿verdad? Entonces yo, perdón, pero y cuando ya no aguanté más, le dije, Señor, ayúdame. Entonces en ese momento vino Jesús mismo, no le vi cara a cara, pero sí vi su presencia al lado mío, y Él me dijo, ¿qué quieres, hijo? Y Él me dijo, quiero que me perdones, que me ayudes, quiero que me salves. En ese instante Él me dijo, ahora estás sano. Y desperté de coma. Ahora, yo sé que tal vez esto a muchos no les llama mucho la atención, pero sí hay una vida después de la muerte. Claro. Sí. Y como que, vamos a decir, es la verdadera vida, hermano, porque... Esta es pasajera. Exacto, o sea, la vida que tenemos, alguien decía, ¿no? Es algo momentáneo, o sea, tan pequeña comparado con la eternidad que vendrá. Exacto. Porque ella ya no va a ser unos cuantos años, ya no va a ser pasajero, va a ser eterno, va a ser para siempre. Además, mi cuerpo va a ser transformado como el de Cristo, o sea, ya como que ahora a veces uno ya como que empieza a contar las arrugas, ya nada de eso, ¿no? O sea, wow, tremendo. Pero saben, después cuando estemos allá, ¿cómo crees que va a ser nuestra vida? Antes de ir allá, cuando estemos aquí, ¿cómo crees que ocurren las cosas? Digamos, nadie ha experimentado la muerte. Es decir, nadie puede decir, yo he muerto 2, 3 días, vengo a decirles cómo es en realidad las cosas. Aunque hay algunos comentarios, pero... Amigo, creo, has debido escuchar algunas grabaciones. Algunas. No sé, la verdad, o sea, ¿para qué me puedo ir a decir no sé, no? Pero hay gente que me dice que vi a mi cuerpo, dejé, no sé, lo miraba ahí, y yo me fui, y que Dios me mostró todo, y bueno, he escuchado cosas así, ¿no? ¿Qué ocurre cuando mueres? Yo creo que aquí en Eclesiastés, hay un pasaje en Eclesiastés, capítulo 12, 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces hay también aquí cuando estaba con Adán, y Adán cometió el pecado, después de eso en Génesis capítulo 3, 19 dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando una persona muere, su cuerpo vuelve a la tierra, ¿verdad?
pero su alma es la que está... Una separación, ¿no? Una separación, exacto. Una separación entre el cuerpo y el alma. No quiero decir que es el fin o ya hasta aquí llegó, digamos. Está comenzando otra cosa, o sea, es el inicio. Aquí es el término de pronto de este cuerpo que nos sirve ahora para movernos y todo, y cuando esto ya como que llega el día, entonces uno dice, bueno, gracias, hasta aquí ya, como que hasta aquí estuviste, ahora comienza otra cosa, ¿no? Eso es lo que Exacto. Y como tú decías, esta vida que estamos viviendo va a determinar en cómo va a ser tu eternidad. Si va a estar con Dios. Y eso es un punto muy importante que habría que de repente recalcar, animarnos, es decir, ¿cómo haríamos como una pregunta? Si estamos preparados o cómo, digamos, ¿no? Para partir. Claro, porque como decíamos, o sea, sí o sí, alguna vez tenemos que, porque cuando estamos hablando de esto, ahorita como que no estamos de repente para explicar lo que es la muerte, o letra por letra, o todas las cosas, ¿no? Entonces parece, o sea, como que el foco ahorita es, o sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo muero? Si yo muero, por ejemplo, ahorita, o esta noche, no sé, o sea, por lo menos yo tengo la certeza, por la gracia del Señor, ¿dónde voy? Pero ¿qué de algunas personas que de repente están sin Cristo? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde van a parar? ¿Qué es lo que pasa? De repente es un poquito, podemos enfocar, o es que más adelantito viene. Hay un pasaje en Primera Tesalonicenses, si mal no me equivoco. Aquí dice en Primera Tesalonicenses 4:13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es la palabra duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquí empieza este pasaje y dice, si tú estás con Cristo, bueno, no te pongas triste. Como que habla de dos grupos, ¿no? De dos grupos. Nosotros y como vosotros. Los que no tienen en Cristo, exacto. El 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él. Entonces, cuando dice cuando duermen con Él, los que han aceptado a Cristo, Él les traerá. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y escucha esto, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es la palabra ahí? Eternidad. Eternidad, exacto. Pero la vida que estás ahora viviendo va a definir tu eternidad. Yo creo que deberíamos resaltar más en este programa eso, si vamos a hablar de la muerte. Exactamente. Si estás preparado para morir o no estás preparado para morir. Exacto. Una persona que está preparada para vivir es porque tiene a Cristo en su vida. Como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Entonces, y el vivir es en Cristo. Mientras yo estoy vivo, voy a vivir todo lo que Dios me dice que tengo que hacer. Pero cuando muera me voy a ir al cielo. Yo creo que eso tiene que ser nuestra vida, el texto que decías de Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Pero hay que preguntarnos si realmente, o sea, nuestra vida, como dice, es Cristo. Es decir, cuando dice para mí el vivir es Cristo, entonces yo simplemente estoy viviendo mi vida, y creo que eso es nuestro reto, vivir, o sea, para la gloria de Dios y conforme a su palabra. Exacto. Como padres que somos, como esposos que somos, ¿qué más? Como hijos, todavía está mamá, papá, entonces, y así, ¿no? O sea, con toda la familia. Entonces, ¿cómo estamos? Porque si no, alguien dijo también, ¿no? O sea, hay gente dice que mejor le haría, o sea, como que está haciendo una carga. Por ejemplo, esa gente que tanto hace daño, ¿no? O sea, no es una bendición, hermano, la vida, ¿no? Creo que mejor sería que partan, pero que partan con Cristo sería lindo. Entonces, ahí es donde nace una pregunta, y yo también me hago y digo, oye, ¿vale la pena? O sea, mi vida, ¿no estoy viviendo realmente, como se dice, para mí el vivir es Cristo?
en mi hogar, es decir, en todo el entorno que me muevo, ¿no? Y te invitamos, hermano, hermana, amigo, o sea, realmente tu vida está contando, vale la pena esa vida que Papá Dios, porque Papá Dios nos la ha dado la vida. ¿Cómo debería ser la vida mientras vivimos aquí? Mira, yo un poquito leyendo la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, aquí culmina el relato, está terminando su libro de Eclesiastés. Mi conclusión final es el siguiente, es decir, el hombre más sabio de todo el planeta concluyó en estas palabras. Va a cerrar con una estocada final. Sí, dice, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. En Reina Valera 160 dice, ese es el todo del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? El fin por la cual tú tienes que vivir aquí se resume en dos cosas simplemente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y no solamente lo dice Eclesiastés, encontramos en Deuteronomio 6:8 también lo mismo, Salmo 112:1. Por eso es que muchos lo tienen guardadito en su Biblia. Exacto. Ahora, el de temer a Dios, mira, el temer, cuando tú escuchas la palabra temer es como que estarías diciendo, hay que tener miedo al Señor. Estoy ahí y de repente aparece Dios. ¡Oh! No es así. La palabra temer es apasionado, es enamorado, Él es mi todo. Se define en apasionado y enamorado, Él es mi todo, vivir en adoración con Él. Eso es la definición de teme a Dios. Entonces yo debo amar al Señor como si fuese mi todo, pensar en Él en todo y cumplir todos sus mandamientos, lo que está escrito en la palabra. Ahora, muchos dicen, hay muchos nos en la Biblia. No mentirás, no robarás, no hagas esto, no. Y a veces dice ese libro de los no. Pero sabes, el no de Dios que está en la Biblia es algo positivo para nosotros. Bueno, es un sí para nosotros. Es decir, no te está privando de algo, digamos, o sea, de algo bueno para ti. Pues, no, o sea, es decir, por envidioso, porque no quiere, digamos, ¿no? O como que en el cuarto de adentro hay ricos helados, entonces tú solo quieres beneficiarte y cuando tú quieres entrar, no, ahí adentro no. No es un no así, ¿no? No es un no de que soy malo y te voy a prohibir las cosas que disfrutes, no. Es un no para que te vaya bien. Sino como que en el cuarto, en vez del helado, hay alacranes, arañas, y no entres ahí porque te puedes... O caso contrario, estás enfermo. O estás empezando con una garganta de tos, te estás queriendo enfermar y quieres entrar al helado y te dicen, no tomes. No es para decirte, no disfrutes, no, es por cuidar tu salud. Es decir, si vas a tomar el helado vas a empeorar y te vas a empeorar más feo y vas a sufrir más. Y es lo mismo en la palabra. Cuando hay un no en la palabra, es algo positivo para nosotros. Es decir, si te dicen no mientas, es que mentir te va a acostumbrar a vivir en una vida de mentiras. Ya no vas a ser creído con nadie. Y más fácil vas a inclinarte al pecado, se te va a hacer más fácil. Y dicen, no mientas y vives en la verdad. No adulteres. Porque alguien decía, ¿qué es más fácil vivir? ¿Pecando o sin pecar? A veces uno dice, más fácil vivir es pecando. No, más fácil vivir es sin pecar. Porque imagínate que tengas tu amante, tengas que estar ocultando sus mensajes, cambiando sus nombres. Cuando tu esposa quiere decir, estés corriendo al celular, estés pendiente a que no te descubran, ya estás viviendo pensando en eso, que no te descubran. Es más difícil vivir así. Sé fiel. Ahora, no importa si hurga mi esposa mi celular, ahí está, yo vivo tranquilo. Es más fácil vivir sin pecar que viviendo pecado. Que estés ocultando, por ejemplo, que hagas una malversación de fondos, que estés ocultando dinero, estés tratando de ocultar una cosa tras otra cosa, te vas a morir viendo así.
viviendo así. El mismo disfrute de un dinero, digamos. O sea, cuando tú sabes, por ejemplo, tu sueldo que te le han pagado por algún trabajo que has hecho, o sea, aunque poquito, pero lo disfrutas, o sea, al 100%. Que de un dinero que por algo que ese hermanito no lo avises, man, toma, ¿cómo te lo vas a gastar ese dinero? ¿Viste? Entonces, creo que una definición que podemos dar, la muerte nos va a llegar. O sea, hoy, mañana, pasado. ¿Estás preparado para morir? ¿Estás seguro que después de la muerte vas a ir con el Señor o no vas a ir con el Señor? Lo segundo sería, ¿cómo vas a vivir aquí porque dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo? ¿Cómo vas a vivir para Cristo? Y aquí Eclesiastés da 2 pasos simplemente. Teme a Dios, ama a Dios, apasionate por Dios, que Dios sea tu todo, enamórate de Él y después cumple sus mandatos. Y vas a vivir tranquilo, feliz en esta vida. Y cuando te lleguen de morir, nos vamos a ir al cielo y vamos a estar a todos allá. Entonces lo que tenemos que hacer la invitación para aquellos, digamos, que los estás viendo, si tú estás viendo ahorita, no sé por qué medio te invitó un amigo o de casualidad, chisme santo, ¿qué es eso? Y estás viendo y no has todavía aceptado, tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Mira, ahora lo puedes hacer ahí donde estás, te pones de rodilla y le entregas tu vida a Cristo. De esa manera, tú estarás, o sea, es la única manera de estar preparado para morir y digamos, estar en una eternidad con Cristo, ¿no? Porque cuando morimos, digamos, mi cuerpo se queda, pero mi alma, mi espíritu vuelve allá. Y alguien decía, no, mira, si tú mueres, abre los ojos y ves, por ejemplo, a Judas, ya fuiste. Pero si tú mueres y ves por ahí a Pedro, a César, Pedro, tranquilo. Bueno, pues mira, decía un pastor, hasta es más lógico creer en Dios que no creer en Él. Dice lo siguiente, me encanta, lo vi, es del pastor Bullón, si mal no me equivoco. Él le dijo a una entrevistadora, mire, es más lógico vivir con Dios o creer en Dios. Imagínate que tú no creas en Dios, ¿sí? Tú crees en Dios y mueres. Ahora, supongamos que tú tienes razón, que no existe un más allá. Nada, ya se muere, se acabó todo. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. ¿Yo qué pierdo? No pierdo nada, porque he vivido una vida santa, una vida correcta aquí, un ejemplo, y va a ser recordado. No pierdo nada. Pero imagínate que yo tenga razón, que existe un infierno, y tú que no crees en Dios, ¿qué pierdes? Ya perdí todo. ¿Yo qué gano? La vida eterna. Hasta es más lógico creer en Dios. Es más lógico creer en Dios. Entonces invitamos a todos los que nos están viendo que por favor, dale una oportunidad a Dios. No es religión, no es algo dogmas que tienes que cumplir y tienes que regirte, no. O como decías, no, perdón, es que si me entrego a Cristo, todo es no. Todo es no. No es eso. Y ya lo decimos. Es un estilo de vida bueno. No son un no para privarte, para amarrarte, para hacerte infeliz, ¿no? Más bien son cosas que nos quieren evitar dolor, llanto, sufrimiento, tristeza y todo aquello. Exacto. Entonces, mis queridos compañeros, tal vez darles la oportunidad, puedes inclinar en este momento en el lugar donde está y podemos hacer una oración. Simplemente es reconocer que hemos pecado, aceptarle a Cristo en nuestro corazón. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en ese momento, en ese instante que tú hagas la oración, amigo, amiga, ya seas joven, señorita o un anciano, porque no hay límite, ¿no? Exacto. Entonces, tu nombre, o sea, quedará registrado, escrito en ese libro de la vida que un día Papá Dios pasará lista, ¿no? Claro. Entonces, el otro también que de repente, Dani, sería bueno mencionar, o sea, la muerte, dice, está establecida una sola vez y después del juicio. O sea, no se acaba. Un día, todos los que muramos vamos a resucitar.
Exacto. Ahora hay dos juicios, uno el juicio del gran tribunal y el otro el gran trono blanco. ¿Dónde queremos estar? Entonces yo no quisiera estar, En el trono blanco. quisiera estar en el tribunal, que es un juicio de recompensas, en base a las obras que hemos hecho. Entonces, por eso es la invitación, por eso será que Papá Dios precisamente ahora como que nos permite otra vez arrancar con esto y empezando con este tema y decir, amigo, o sea, acepta a Cristo, prepárate, porque no es chiste, hermano. Exacto. No se habla de, pero como sea, me aguantará, al final es un añito. No. Eso mismo, porque si hablamos nosotros, a ver, hasta que lo busque aquí el pasaje bíblico, hay un pasaje bíblico cuando hablamos del infierno, porque el infierno no es momentáneo, no es que vamos a estar un rato ahí en el infierno y después ya no vamos a estar, es decir, que Dios va a tener compasión, nos va a decir salir de ahí, ya no vas a estar ahí, no es eso, porque cuando hablamos del infierno, porque vamos a hablar del infierno, también hay un tema más adelante del infierno, pero va a ser eterno cuando dice aquí, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces en Apocalipsis 14, 11 dice, y el humo de su tormento subía por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, aquí hay dos versículos que nos dice, uno Mateo, que es un castigo eterno, y también Apocalipsis dice que es de los siglos, de día y de noche. Entonces va a ser un castigo tremendo. O sea, no es algo que podemos tomar a la ligera, livianamente. No. Entonces, y con todo lo que acontece, con todo lo que estamos haciendo, o sea, hay algo que ahorita viene a mi mente cuando dice, o sea, no endurezcáis vuestro corazón. O sea sensible del Espíritu, o sea, no pierdas esa oportunidad cuando el Espíritu Santo de repente te está poniendo esa oportunidad, te está tocando tu vida. Sea sensible, sea obediente, diga, aquí está mi vida. Después del resto, o sea, ya no estás solo, ese es el detalle, ya no estás más solo, entonces vas a estar ya con Cristo, ¿no? Dice, su Santo Espíritu morando en tu corazón, nunca más estarás solo. Amén, gloria a Dios. Entonces les animamos que podamos hacer una oración. Dale una oportunidad a Dios en este momento, abre tu corazón y haz esta oración con nosotros. Repite, Señor Jesús, te pido en esta noche, en este día, que me perdones de todos mis pecados. Te acepto como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es una sencilla oración, pero muy poderosa. Ahora Dios está contigo. Sí, trata de vivir conforme a lo que hablábamos, esas dos cosas, ama a Dios, apasionate por Dios y cumple todo lo que nos dice la Biblia. Y si a mí has hecho esa oración, nos gustaría, o sea, que solamente nos des tu nombre. Exacto. ¿Para qué? Para orar. Para enterarnos, no. Queremos orar por ti, queremos estar orando por ti, o sea, pidiendo que Papá Dios te ayude a crecer y a seguir adelante, ¿no? Entonces, tal vez hemos tocado el tema muy superficial de la muerte, y si tú tienes algunas preguntas más... O sea, hay tanto te hablo. Verdad que, por ejemplo, uno tomaba notas, hay un montón, ¿no? Pero sí, decíamos al principio cuando orábamos, Papá Dios, tú mismo pon las palabras o algo, entonces Papá Dios sabe. Y como decía, si algo está por ahí, alguien quiere como que lo escriba. Y lo vamos a responder también. O podemos estar conversando también. No podemos tener siempre la razón, nosotros también. Y si tú eres también un cristiano y sabes un poco más y profundizas esto, entonces adelante, no hay ningún problema. ¿Algo más que quieras comentar de la muerte, mi querido amigo? Sí, de repente, para terminar, o sea, bonito fue ¿cómo se puede decir? Representación, o sea, había fallecido, es decir, mamá de la casa, ¿no? Mamá había partido, estaba papá y una nena. Entonces, cuando le lleva al supermercado, cuando la nenita estaba esperándola ahí en el cochecito, a su ladito se estacionó un camión grandísimo, ¿no? Entonces, y estaba a mediodía, entonces lo que caía era
al carro la sombra del camión grande. Entonces papá vino y le dice, mira hijita, ¿tú qué quisieras? ¿Que te caiga la sombra o que ese camión te aplastara? Entonces, pero papi dice, eso es fácil, yo solamente la sombra, no el camión que me aplasta. Entonces le dice, mamá, a mamá solamente la sombra de la muerte se le ha llegado, pero la muerte, ya Jesús hace miles de años, o sea, todo ese camión, como el camión, se estrelló ya donde Jesús, que es la muerte. Entonces, por eso creo que David decía, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, solamente a nosotros es como que esa sombra nos va a tocar, o sea, cuando si este cuerpo deja de existir, es algo como dice, momentáneo. Por eso inclusive el pastor, ¿cómo se llama este pastor? O sea, hablaba de verlo a la muerte, dice, como un amigo entrañable, o sea, hasta a mí me parecía medio loco, ¿no? Pero decía, es que me abre paso a lo que es mi verdadera eternidad, mi verdadera vida, me abre el paso para ver a mis hermanos, como decía, empezando desde nuestros primeros hermanos, a un Josué, a un Moisés, entonces, wow. Es que tal vez estamos afanándonos más en algo aquí en la tierra, en construir una casita, un auto bueno, tener propiedades. Y eso te amasa estando aquí, es decir, yo quiero estar aquí, quiero seguir viviendo, porque estoy construyendo. Al final, ¿para qué te va a servir? Igual te va a llegar la muerte, no vas a llevar tu casa, no vas a llevar tu auto, absolutamente. Sí vas a llevar tu alma a un juicio. Y espero que hayas tomado buenas decisiones. ¿Ok? ¿Algo más? Yo creo que ya. Entonces, les esperamos la próxima con el siguiente tema. Vamos a estar coordinando qué tema vamos a hacer. Y si tú tienes algún tipo de sugerencia o quieres que volvamos a tocar ese tema con otro tinte, también lo puedes hacer. No hay ningún problema. Lo puedes escribir, lo vamos a tomar en cuenta. Ya la próxima está con nosotros nuestro amigo Davidcito. Vamos a ver cómo está yendo en sus planes también de él. Entonces vamos a estar presentes, ¿ok? Y para terminar, ¿no? O sea, en tu saludito, ¿no? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De dónde nos estás mirando? Y desde ya, hermano, nuestro abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Así como hermanos, siempre están en nuestras oraciones y quisiéramos también estar en las oraciones de ustedes. Entonces, saludos de verdad cordiales, compártalo el video, ¿no? Es rápido, ¿no? Compartir y no sabemos, hermanos, a quién puede estar bendiciendo o tocando esta palabra. Nos vemos en una próxima, ya en el segundo capítulo, ya vamos a estar un poquito más con más programa y todo aquello, ¿sí? Coméntanos cualquier cosa, tal vez te dices dónde están los chistes, dónde están. Lo vamos a hacer, pero... Lo vamos a hacer, no, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que comentes, ¿sí? Nos vemos hasta una próxima, Edwin. Exactamente, entonces bendiciones, hermanos. Lo importante era iniciar. Ya lo hemos hecho, entonces no vamos a parar. Va a ser una deuda con ustedes, ¿verdad? Ya va a haber la culpa misma en nosotros y tenemos que hacer por el pueblo. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Chao, chao, chao. Nos vemos.